Arratsaldeon, ongi etorri Basque Eskolako Basque Pilula prestakuntza honetara. Gaurkoan arituko gara berdintasun politiken finantziaketari buruz mintzatuko gara, eta horretarako gurekin izango dugu arratsalde honetan Yolanda Jubeto. Arratsaldeon, Yolanda. Arratsaldeon guztioi. Gure saioa gaurkoan gutxi gora ordu eta erdiko iraupena izango du. Hasierako partean Yolandagaz mintzatuko gara, Yolanda bereziki mintzatuko digu finantzaketaren nondik norakoei buruz, eta azkenengo partean solasaldia zabalduko dugu, denak parte hartu ahal izateko. Os saludo esta tarde desde Basque Escola y os doy la bienvenida a la píldora formativa del programa de Basque Escola Ditua. Y esta tarde nos vamos a ocupar de hablar de la financiación de las políticas de igualdad y contamos con Yolanda Jubeto, que nos va a acompañar esta tarde en esta sesión. La sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora y media y contaremos con una parte de exposición de la mano de Yolanda. Beste barik, ez naz asko ere gehiago luzatuko, gurekin izango dugun Yolandari buruz pare bat kontu esan, aurkezpen gisa. Ekonomian doktorea da Yolanda Jubeto, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ekonomia feministan espezializatua edo aditua. Genero ikuspegidun aurrekontu publikoei buruzko Europako esperientzien analizian eta emakumeen lan partaidetza ereduetan aditua. Os presentaba a Yolanda Jubeto, que es doctora de Economía por la Universidad del País Vasco y es especialista en economía feminista, experta en análisis de experiencias europeas sobre presupuestos públicos con perspectiva de género y modelos de participación laboral de las mujeres. Horrez gain, Yolanda bera aktivista sutsua da kontu guzti hauetan, eta benetan ohorea da guretzat gurekin izate arratsalde honetan. Beste barik, hitza emango dizut, Yolanda, zure eskutan jarriko gara, eta aurrera. Saioa eleditan egingo dugu, vamos a hacer la sesión de hoy en nuestras dos lenguas, iremos alternando una y otra para que podamos participar todas las que estamos esta tarde. Beste barik, zure eskutan, aurrera, Yolanda. Ederto, arratsaldeon guztioi eta mila esker euken aurkezpenagaitik eta udaneri ere nirekin, azken hilabeteotan hor ingertu egoteagaitik. Orduan, eta partaide guztiei ere eskerrak ematia, arratsaldeko lauretan, goiza, seguro que oso lanpetuta ibili zaretela, goizan zehar eta orain hemen berriro, eta finantzaketaz hitz egiteko, gaia oso interesgarria da, dakigunez, baina batzutan ez da osoena, udanerekin komentatu denuena izan zen PowerPointa euskaraz izango da, nik bereziki gazteleraz hitz egingo dut, baina zuek edozein hizkuntzatan hitz egin, mesedez. Nik nire pantalla partekatuko dut, eta ez zaituztet ikusiko seguruenik zenbait tartetan, orduan gero txikituko dut, baina, zerbait esan nahi baduzue, edo zerbait ulertzen ez baduzue, mesedez hitz egin, zuzenean. Eta moztu. Ni nahiko ohituta nago, hori egiten eskolan, baina online beti dana da hotzago eta ez da inerreza, baina aski sentitu. Decía en euskera que quien quiera en cualquier momento decir algo porque no entendéis algo, porque os surge alguna duda y no la queréis dejar para el final, que también podéis intervenir. Aunque creo que vuestra costumbre es hacerlo al final, entonces, sigamos también hacerlo como consideréis mejor. Voy a compartir la pantalla. Eukenek esaten zuen moduan, gaur berdintasun politiken finantzazioaz hitz egingo dugu,
Finantzazioaz, al hablar de la financiación de las políticas públicas, sabemos que hablamos principalmente de dos grandes componentes, ¿no? De las fuentes de financiación, de dónde vienen, ¿no? Los recursos para estas políticas y de los gastos, ¿no? De las actividades que hacemos para que las políticas de igualdad, en este caso, realmente sean eficaces y contribuyan para el cambio. Como veréis, a lo largo de la exposición, sobre todo, vamos a hablar en la parte más empírica del gasto, porque es lo que más se analiza. Esto no quita que la parte de las virus arrelena o un poco las fuentes de financiación no sean fundamentales y más en la institución que es la más pobre, ¿no? Orduan, bueno, pues son muy importantes, ¿no? Los ingresos y sus fuentes, pero bueno, sobre todo hablaremos de los gastos. Pero bueno, también en vuestra parte, al final, podemos hablar de ambas partes. Bueno, cuando Udane me comentó, ¿no? Que me invitabais a participar en este curso, con este taller, y sabiendo que la Basque Scholar lleva el nombre de Virginia Woolf, Virginia Stephen Woolf, me vino a la cabeza, lo primero que me vino a la cabeza fue el libro que Virginia Woolf escribió en 1938, en plena Guerra Civil Española, a la que menciona bastantes veces, que se titula Tres Guineas y que igual hace años algunas habéis leído. Y me vino a la cabeza y me pareció que estaba muy vinculado con el tema que estamos hablando, que vamos a hablar hoy, esta tarde, porque ella, aquí con la disculpa de hablar sobre la guerra, bueno, no disculpa, sino que un hombre le pregunta qué pueden hacer las mujeres para parar la guerra, algo que hoy en día también, ¿no? Estamos rodeadas de ellas y es un tema tan actual y tan preocupante, y que se lleva tanto dinero público también, yendo a lo material. Ella lleva el debate sobre la guerra al tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Y cómo las mujeres burguesas, las mujeres ilustradas de esa época, en esta Gran Bretaña bastante imperial todavía, pues no tenían una voz propia, ni tenían una opinión propia porque dependían principalmente de sus padres de familia. Entonces, ella, ante esta falta de derechos, va a hablar mucho del dinero. Este es un libro muy centrado en esas tres Guineas, esa moneda imperial de oro, ¿verdad?, que venía de Guinea, eh, en Gran Bretaña, y va a hablar mucho de la necesidad que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres para tener nuestros propios recursos económicos. Y sobre todo porque si queremos tomar decisiones autónomas, si queremos una educación de calidad, si queremos conseguir un empleo digno, muy vinculado a la educación y también a que se nos abran esas puertas, necesitamos tener en nuestros propios recursos económicos. Necesitamos nuestra autonomía financiera. Y esto es algo que va a ser también muy importante cuando hablemos de las políticas de igualdad, ¿no? De cuántos recursos, no en este caso de la familia, sino del Estado, de la Administración, aunque ya sabemos de dónde viene la fuente principal de los mismos, pero ella va a centrar estos temas y son temas que después en las políticas de igualdad que se van a desarrollar a partir de la década de los 70 las vamos a ver también muy claramente vinculadas. Por lo tanto, ella también nos habla de ese poder patriarcal, de esas tres patas del poder patriarcal, del poder político muy androcéntrico en su época, muy imperial, del poder económico muy concentrado en los hombres de la élite y en el poder religioso, al que también le va a hacer una crítica desde la falta de participación de las mujeres. Por lo tanto, este libro tan actual y que bueno, está vinculado con esta autora que os inspira y que nos inspira mucho, pues me parecía que era una forma de empezar a vincular, ¿no?, también el ensayo literario con el tema del dinero, que es algo tan material y tan necesario, ¿no? También, leyendo a Virginia, de nuevo un poco, me acordaba de Rebecca Solnit, esta autora seguramente igual la habéis leído más, y sobre todo este libro, porque también cuando hacemos política pública y cuando hacemos políticas de igualdad y cuando damos formación a la administración, a mí muchas veces este libro me viene a la cabeza, ¿no? Este libro se titula Los hombres me explican cosas. Solnit desarrolló el concepto de mansplaining, ¿no?, de los hombres, ¿no? Los hombres, muchos de ellos, sobre todo los ilustrados, pero no solo, se sienten, ¿no?, con esa autoridad que a veces no han ganado, pero que pueden hablar de todas las cosas, ¿no?, con una tranquilidad enorme, mientras que las mujeres, ¿no?, normalmente
se nos educa para que aceptemos esa realidad y para que intentemos no ponerla en duda de que son los hombres los que saben, los que explican, etcétera. Hoy en día están cambiando las cosas, pero Rebeca Solnit, desde la realidad norteamericana, nos explica muy claramente cómo esas de las discriminaciones todavía entre los sexos están muy manifiestas. Bueno, hoy en día, ¿qué vamos a decir? No viendo la autoridad política de Estados Unidos, pero cómo esas grandes discriminaciones llevan a situaciones de mucha violencia contra las mujeres, ¿no? Uno de los grandes problemas a los que tenemos todos los días que hacer frente, ¿no? Y por lo tanto, me parece que también con esta lectura comprendemos muchas de las dinámicas que después nos encontramos también cuando analizamos la administración pública y quienes participan en ella. Y para finalizar esta intro literaria, me acordaba también de Jennifer Nansubuga Makumbi, una mujer, una escritora de Uganda, afincada en el Reino Unido, que escribió en 2021 el libro La primera mujer, y ella también habla de esas estrategias que utilizan las mujeres para hacer la vida más soportable, para hacer frente a la violencia machista, y una de ellas es hacerse la tonta. Es decir, que a veces nos hacemos las tontas, ¿no? Como una estrategia también de supervivencia. Y bueno, me parecía que es interesante porque esto nos hace pensar en qué mecanismos podemos hacer y tenemos que trabajar para no necesitar hacernos la tonta muchas veces, ¿no? Bueno, es un libro muy interesante, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, estaría bien para otra sesión. Entonces, entrando ya en el tema que nos ocupa, bueno, muy vinculado con lo anterior, esa financiación de las políticas de igualdad, he dividido un poco la presentación en 4 apartados. El primero, un poco cuando surgen las políticas de igualdad, sobre todo vinculadas con los recursos públicos, ¿no? Y aquí tenemos sobre todo las conferencias internacionales de Naciones Unidas sobre las mujeres, algo que lo vamos a ver prácticamente en todos los documentos que se realizan sobre los presupuestos con perspectiva de género. Cuando el primer capítulo siempre empieza con el marco normativo, normalmente siempre nos vamos a encontrar con estas conferencias internacionales, con este marco internacional que ya empezó a demanda del movimiento feminista internacional a vincular la política de igualdad y los recursos necesarios para financiar el personal específico, para financiar estructuras específicas que defendieran la igualdad y también esos recursos para llevar a cabo acciones que permitieran revertir la situación de discriminación que vivimos. El segundo apartado, basándonos en esta primera contexto un poco normativo, sería ese vínculo entre ya específicamente las políticas de igualdad y el presupuesto público en su conjunto. Es decir, cuando empiezan a cruzarse estas dos políticas, que inicialmente se veía que hacían falta unos recursos para las políticas de igualdad, pero no se analizaba todo el presupuesto. Y hay un momento, también en Beijing lo veremos, bueno, la normativa internacional también lo irá recogiendo, en el que ya se va a ver que es fundamental que todo el presupuesto sea analizado desde la perspectiva de género. Y ahí, en esa mirada, en ese análisis, uno de los marcos que nos han servido más para comprender el vínculo y para ver cómo queremos analizar y hacia dónde queremos llevar esas políticas de transformación es la economía feminista. Y por lo tanto, la economía feminista que nos sirve de marco para hacer este vínculo entre estas políticas nos parece el punto de partida de este punto y vamos a intentar explicar unas pocas claves de la misma de una forma bastante breve y me imagino que ya la conocéis, pero bueno, para situarnos otra vez, ¿no? En ese contexto que queremos transformar. Y después hablaremos un poquito de los componentes de las políticas de igualdad, pero como lo habéis dado en otras sesiones también, simplemente vinculándolo después con el presupuesto. Porque en el tercer apartado ya vamos a hablar de los presupuestos con perspectiva de género, vamos a hablar de los informes de impacto de género, que son el primer instrumento que utilizamos dentro de esta estrategia, y vamos a hablar también de cómo ha llegado esto a los ayuntamientos y vamos a coger un ejemplo de un ayuntamiento vasco para ver cómo esto se materializa en la práctica, ¿no? Porque la teoría está muy bien, pero la práctica es importante. Y como presentación había planteado un par de preguntas, ¿no? Y la primera era un poco cómo
y qué impacto tienen los planes de igualdad de vuestros municipios en vuestra actividad cotidiana. Es decir, hasta qué punto los planes de igualdad son un instrumento o son un material que tenéis encima de la mesa y que os sirve también de faro o de guía en las actividades cotidianas. Y esto también cómo se vincula en la época en la que tenéis que hacer el presupuesto público, ¿no? Los presupuestos también, cuando los hacéis, cómo integráis los planes de igualdad en cada una de las políticas, cómo las revisáis. No sé si ahora alguna queréis hacer este comentario o queréis esperar al final, pero sí me gustaría que lo fuerais analizando, que lo fuerais viendo, porque es un tema que me parece crucial. Cuando nosotras empezamos a analizar en 2005, a trabajar con algunos municipios el tema de analizar sus presupuestos desde la perspectiva de género, después de la experiencia de Macunde del 2002, lo que vimos es que en algunos municipios, aunque tenían planes de igualdad, no los conocían, ¿no? El personal técnico y el político de muchas áreas no conocía esos planes. Era algo que se hacía, era como que se llenaba, ya se decía, ya tenemos plan de igualdad, haremos un área de igualdad que lo lleve, ¿no? En ese momento todavía no estaban ni constituidas muchas veces, después las áreas se convertían en una persona, en una técnica de igualdad, ¿no? Generalmente, y era ella la que tenía que desarrollar el plan y hacer todo un montón de trabajo, pero el resto, ¿no?, de la administración no se implicaba, no veía que el plan fuera suyo y que realmente era un instrumento muy importante al hacer las diferentes políticas. Bueno, he visto alguna que hacía que sí, ¿no? Que aceptaba que eso ha sido así y que normalmente, desafortunadamente, en algunos sitios sigue siendo. Pues hoy va a ser uno de los instrumentos cruciales y claves que vamos a tener para poder desarrollar, ¿no?, lo que queremos hacer y conocer qué es lo que financiamos. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema del marco normativo. El marco normativo tan importante cuando hacemos los planes de igualdad, cuando hacemos los diagnósticos y sobre todo cuando hacemos las experiencias de incorporar la perspectiva de género en el presupuesto público para seguir en la pista el dinero y ver cómo estamos financiando las políticas de igualdad. Bueno, las Naciones Unidas hasta la década de los 70 no fueron muy conscientes de la importancia que era que las mujeres fueran protagonistas también del devenir de los procesos de desarrollo, ¿no?, que en ese momento era lo que estaba un poco en el centro. En 1975, sin embargo, va a haber bastantes demandas y muchas quejas por parte de académicas, de mujeres y del movimiento feminista diciendo que en los procesos de desarrollo y en los procesos también de potenciación de la paz, la igualdad era un elemento fundamental y las mujeres tenían que participar como sujetos políticos, sociales y económicos. Y esto va a ser una de las claves de la primera Conferencia Internacional de las Mujeres de Naciones Unidas que se celebró en México. A partir de aquí, en 1979 se va a aprobar la CEDAW, ¿no?, que es la Convención para eliminar todas las discriminaciones contra las mujeres. La CEDAW va a ser un elemento fundamental en la que ya se va a empezar a poner un marco normativo en el que se va a decir que las discriminaciones que sufrimos las mujeres en el mundo son múltiples y abarcan las diferentes partes de nuestra vida y por lo tanto que hay que hacerle frente y que los gobiernos tienen que revisar sus políticas desde el punto de vista también de las discriminaciones que viven las mujeres. Pero todavía no se habla casi del dinero, se habla de la discriminación y de que hay que verla. En Copenhague, en 1980, cuando se hace la segunda conferencia internacional, aquí ya sí se empiezan a ver algunas áreas de actuación que van a ser fundamentales para cambiar y revertir esas discriminaciones. Y están muy vinculadas con lo que nos decía Virginia Woolf en el 38, ¿no? Y era la idea de que la educación es fundamental, tenemos que garantizar que todas las niñas y todas las mujeres tengan un acceso igualitario a la educación, sobre todo a la educación pública. Tenemos que garantizar que las mujeres tengan igualdad de oportunidades en el empleo, así como en los servicios de salud. Los servicios de salud tienen que ser accesibles a todas las mujeres y además ser apropiados a sus propias condiciones y a su biología. Por lo tanto, en Copenhague ya se empieza a hablar de que diferentes áreas sectoriales son fundamentales para que podamos avanzar en la igualdad.
Y esto ya se materializa en el 85, en la tercera conferencia en Nairobi, donde ya se va a decir que el género, ¿no?, que es un concepto que se está trabajando mucho en la década de los 80, esas relaciones de dominación en función de con qué sexo nazcas te van a situar en un lugar o en otro, te van a limitar las posibilidades o no de desarrollo personal y colectivo, y se va a decir que el género va a irradiar y tiene impacto en todas las políticas públicas y porque tiene impacto en todas las áreas de nuestra vida. Y por lo tanto, como en todas las áreas de nuestra vida es muy importante, todas las políticas públicas tienen que ser analizadas desde los lentes de la igualdad o desigualdad de género. Y de ahí se va a trabajar el tema de la transversalidad, ¿no? El tema de que es muy aplicable además en la política pública. Es decir, el área de igualdad lleva a cabo políticas específicas generalmente, pero todo el resto de las políticas públicas de una administración tienen que tener en cuenta que la igualdad tiene que ser un objetivo también propio y suyo. ¿No? No son de las otras, son nuestras, de todas las áreas. Por lo tanto, la idea de la transversalidad va a ser algo que va a ser muy importante a partir de la mitad de la década de los 80 y que va a ser un elemento clave a la hora de analizar el presupuesto público. Además, también se va a hablar mucho a partir de Nairobi de los procesos de empoderamiento colectivos de las mujeres. Entonces, sí, ahora vamos a hablar de los presupuestos con perspectiva de género, porque cuando estábamos hablando de esa idea del empoderamiento de las mujeres, ahí sí que también se hablaba de que hace falta fondos públicos y hace falta políticas públicas para facilitar esos procesos, ¿no? Que en algunos casos fueron las casas de las mujeres, son los espacios de formación, son las escuelas de empoderamiento, es decir, es invertir también en que las mujeres tengan sus espacios propios, ¿no? Como nos decía Wolf también, para que podamos desarrollar nuestras capacidades y desarrollar aquellas prioridades que queremos conseguir en la esfera colectiva y comunitaria. A partir de estas ideas que van a estar integradas muchísimo en estos presupuestos con perspectiva de género, llegamos a Beijing. Beijing, ¿no? Pekín, en la cuarta conferencia internacional que se va a celebrar en el 95, que va a ser la última conferencia, ¿no? 20 años, 4 conferencias y se acabó, porque había algunos estados que ya pensaban que era demasiado lo que se estaba concediendo. Y bueno, ahí se puso un límite por riesgos de cara al futuro de que se pudiera desandar el camino andado. Pero en Beijing va a ser un punto de inflexión porque ahí es donde se va a empezar a decir que los gobiernos tienen que revisar todas sus políticas de gasto y tienen que mirar sobre todo el gasto público que tiene que facilitarle la vida a las mujeres y que tiene que garantizar los derechos de las mujeres. Es decir, empieza a ver claramente que la responsabilidad de los gobiernos a favor de la igualdad está vinculada con los recursos que se asignan a favor de la igualdad. Y por lo tanto les va a hacer un llamamiento a todos los gobiernos, por una parte, a que asignen recursos públicos dedicados a las políticas de igualdad para que se reviertan discriminaciones históricas y por otra parte, para que si en esa revisión de la política pública se ve que no hay recursos suficientes o que no se están utilizando de forma adecuada y eficaz para hacer frente a las discriminaciones, para que la política cambie, mejore y sirva realmente como un eje de transformación. Y a partir de ahí viene el concepto de presupuestos con perspectiva de género. Es decir, tenemos que hacer una presupuestación pública, tenemos que asignar los recursos, planificar qué vamos a hacer, teniendo en cuenta que los objetivos, dentro de los objetivos de todas las políticas, la igualdad tiene que ser uno de ellos. Es decir, avanzar hacia procesos más igualitarios, donde se abran las posibilidades a las mujeres, donde se permita, ¿no? y se esté planteando que mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y por lo tanto tenemos derecho también a tener recursos, a tener voz, a participar y a que la política pública se manifieste en esta igualdad va a ser clave. Por lo tanto, a partir de Beijing ya los presupuestos con perspectiva de género van a estar en la agenda internacional. Y ya se va a decir que la presupuestación tiene que ser con perspectiva de género, es decir, tiene que tener en su base la igualdad como objetivo y como medio y por lo tanto tenemos que hacer esto. Por lo tanto, es un cambio, porque aunque previamente, como vamos a ver ahora, ya en la década de los 80 en algunos lugares se estaba vinculando la política de igualdad con la política presupuestaria,
ya en Beijing, en el 95, esto ya se va a materializar como una norma internacional. Va a haber un plan de acción de Beijing, que lo van a firmar más de 180 estados, donde se va a decir que la política presupuestaria tiene que incorporar la mirada de la igualdad de género. Y para esto son conscientes de que existe mucho desconocimiento y también se va a añadir que la formación es fundamental. Es decir, hay que formar al personal político, hay que formar al personal técnico para que avance, ¿no? Y para que realmente sea capaz de incorporar la igualdad desde que planificamos la política hasta que la evaluamos, ¿no? En todo el ciclo presupuestario tiene que entrar. Es verdad que en Beijing se hablaba sobre todo de la fase de la planificación, de que al principio hay que incorporar esta mirada, pero esto nos lleva a las siguientes fases del ciclo presupuestario. Bueno, si no quedó todavía muy claro, ahora va a quedar porque vamos a seguir hablando de este tema. Pero en Beijing más 25, por ejemplo, que cada 5 años se hace una revisión de Beijing, ahí otra vez se volvió a incidir, ¿no?, muy fuertemente en que los gobiernos habían comprometido, ¿no?, y tenían que hacer efectivo el compromiso de potenciar por medio de la financiación la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, así como el desarrollo sostenible, ¿no?, en todas sus dimensiones económica, social y medioambiental, tenía que incorporar esa mirada de género, esa mirada de que vivimos en una sociedad que potencia las desigualdades y que por lo tanto hay que revertirlas, ¿no?, por la tradición, por las costumbres, por vivir en una sociedad muy patriarcal, ¿no?, muy colonial, tenemos que darle una vuelta. Y por lo tanto, a nivel internacional tenemos esta normativa que en principio ha sido muy aceptada y que tiene la traba de que al ser una política de igualdad sabemos que está bastante en la periferia, que no es una de las políticas centrales, que eso creo que ya lo habéis visto en la escuela varias veces, pero así todo, por mucho que se la considere periférica, es una normativa muy importante que nosotras sí tenemos que poner en el centro. Es decir, le tenemos que dar la importancia que tiene, porque tiene mucha relevancia que se haya podido avanzar durante estas décadas y que todos los gobiernos tienen este llamado a realmente ser más equitativos en su política pública y a mirarla desde la política de igualdad, desde la perspectiva de la igualdad. Y esto supone muchos cambios en el quehacer, en las estructuras, en la cultura administrativa y pasos a dar para que realmente se vaya afincando este cambio social, cultural, económico y político, ¿no? Bueno, aquí os he dejado un poco cuáles son, ¿no?, los apartados en los que se incluye, porque va a tener, ¿no?, en todas sus disposiciones financieras de Beijing vamos a tener esta idea de que los gobiernos son responsables de financiar, de hacer seguimiento y de cambiar la política. Y aquí nos encontramos con la segunda parte, cambiar cómo y por qué, ¿no?, que es lo que nos dicen muchas veces cuando hacemos formación. En algunos casos, ¿no? Creo que hoy en día quizás estamos ya en otra fase, pero así todo todavía queda bastante por andar, ¿no? Camino por andar. Y aquí siempre decimos que una de las bases es la economía feminista. La economía feminista en los 40 años que ya lleva como economía feminista con el nombre, lo que busca es este cambio social en el que realmente se superen las desigualdades que existen, desigualdades entre mujeres y hombres, e incluso desde una visión amplia, ¿no? Desigualdades de clase, desigualdades también por diferentes etnias, es decir, ¿no?, vivimos en un sistema que tiene muchas y diversas opresiones y lo que busca es hacerle frente a estas opresiones y siempre teniendo en el centro la sostenibilidad de la vida, ¿no? O sea, haciendo un sistema que realmente nos ayude a tener unas vidas más satisfactorias, menos competitivas y donde el cuidado esté más en el centro, ¿no? Aquí tenemos, bueno, sabemos que no existe una única economía feminista, que existen diferentes visiones, igual que existen diferentes visiones del feminismo o de la economía, pero desde esta mirada de la economía, de la transformación social, ¿no?, hacia una sociedad más justa, más equitativa, es donde situamos estos ejes de la economía feminista y donde situamos también los cuidados de la naturaleza, los cuidados de la vida, los cuidados humanos como un elemento crucial y donde se hace una crítica muy fuerte a la visión dicotómica que tiene la economía convencional, en la que solamente se valoran algunas esferas, sobre todo las esferas productivas, frente a las esferas del cuidado
o reproductivas, donde se ha intentado, ¿no?, en la economía convencional quitarle a la familia y a los hogares ese carácter que tienen también de negociación conflictiva, y como lo vemos con el tema también de la violencia. Bueno, tiene muchos elementos la economía convencional que se pueden criticar desde la economía feminista y que no voy a entrar, pero que nos da pie realmente a cambiar esas prioridades y a decir que tenemos que centrar la economía, una economía que sea mucho más sostenible, más equitativa, más feminista y donde se tenga en cuenta que los cuidados deben estar también en el centro, ¿no? Y que tenemos unas cadenas globales de cuidados que tenemos que mirar y analizar y revertir las desigualdades que se producen en ellos. Sobre todo porque la economía convencional le da mucha importancia a la parte visual, la parte visible de la economía denominada productiva, aquella que produce, aunque esto va a ser criticado, muy criticado, ¿no?, por el pensamiento ecologista. No sé si producimos o realmente solo transformamos y explotamos lo que la naturaleza nos da, ¿no?, que es lo que nos dirían. Pero vemos sobre todo esa parte de arriba del iceberg y toda la parte de abajo, ¿no?, de los trabajos de casa, de los trabajos reproductivos, los no asalariados y los de cuidados no los vemos. E incluso cuando estos salen a la esfera mercantil, lo que hacemos es devaluarlos, porque están muy asignados, se ha naturalizado que no cuestan esfuerzo, que es algo que las mujeres sabemos hacer desde que nacemos y por lo tanto no necesitas capacitación. Y ahí lo estamos viendo, ¿no?, en todos los conflictos que se producen constantemente en las residencias y en las tareas de cuidados en el mercado laboral, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos es que en esa visión dicotómica la economía feminista pretende romperla y pretende romperla también en la visión que tiene la política pública, porque la política pública reproduce mucho el esquema que tiene la economía convencional, ¿no? Cuando dice qué es lo que se valora, dónde vamos a poner los recursos, dónde vamos a invertir. Lo vemos en cada una de las crisis. En la crisis del 2008, por ejemplo, cuando la banca, ¿no?, fue realmente la promotora y la que realmente nos llevó a esa grave crisis, después los estados y los gobiernos las apoyaron completamente, ¿no? En cambio, cuando hay crisis familiares, cuando hay crisis sociales, cuesta muchísimo más que los estados se impliquen en ella, ¿no? Entonces aquí vemos qué es lo que se valora y qué es lo que no se valora. Y el análisis del presupuesto también nos está diciendo eso, ¿no? Y en estos esquemas que tenemos ahí, ¿no?, socialmente construidos, también esto es muy importante, porque vivimos en un sistema, ¿no?, muy desigual, muy desequilibrado, con unas estructuras sociales muy patriarcales en las que tampoco voy a entrar, pero que, bueno, todas conocemos y, por lo tanto, también aquí la política pública tiene que actuar en muchas áreas, ¿no? Y por eso es la complejidad también del tema que tenemos que estamos abordando, ¿no? Porque es muy relevante ser conscientes de la complejidad y la amplitud que tiene y cómo todas nuestras áreas de nuestra vida están cruzadas por estas desigualdades, ¿no? Bueno, aquí para que el PowerPoint podáis mirarlo, alguna explicación más. Pero para acabar con este apartado, quería traer el tema del diamante del cuidado, ¿no? Porque los cuidados que decíamos que sería importante poner en el centro y que, bueno, las administraciones locales, algunas están haciendo bastante trabajo en este sentido, ¿no? Aunque después cuesta bastante materializarlo, vemos que la administración pública en este diamante tiene un papel muy importante. Los hogares también, los mercados lo tienen, a veces para intentar sacar un beneficio de ello, y las comunidades también. Por lo tanto, esta idea, ¿no?, de los cuidados tiene que irradiar también en la política pública y era uno de los objetivos iniciales de estas actuaciones de analizar el presupuesto, ver cómo adjudicamos los recursos influye en un cambio en las estrategias de cuidados de las personas, de mujeres y hombres. Estamos haciendo unas políticas corresponsables, estamos cambiando esquemas y relaciones con los cuidados de los hombres y las mujeres, de los roles que se nos han asignado. Bueno, pues aquí la administración pública también tiene su parte, ¿verdad? Y está haciendo cosas y hay que reconocerle, ¿no?, su labor, pero también hay que visualizar y mejorar.
Por lo tanto, ante este esquema, ¿no? Complejo social, ¿no? De muchas interrelaciones y donde aparentemente parece que hay quien te dice que ya hemos conseguido la igualdad, ¿no? En algunas administraciones te dicen, no, si mis jefas son todas mujeres, parece que ya hemos llegado al límite, ¿no? Cuando realmente no hay que excavar mucho más y es mucho más sutil las desigualdades, lo que vemos es que las políticas de igualdad también han ido complejizándose a medida que se ha visto que la transversalidad, es decir, que todas las políticas públicas, todas las áreas de nuestra vida están y deben de estar implicadas también en este cambio social. Y por lo tanto, aquí se ha ido desde la igualdad de oportunidades, ¿no? De quitar trabas, ¿no? Burocráticas, discriminación también, a esa discriminación formal, intentar que no existan, ¿no? Normativas discriminatorias, que se abran posibilidades para que mujeres y hombres tengamos acceso igualitario. Algunas, a la mayor parte de las esferas de nuestra vida, lo que hemos visto es que cuesta, y entonces ahí se desarrolló la acción positiva para intentar revertir la discriminación de una forma más rápida, también con sus debates, ¿no? Sobre la acción positiva, pero una acción positiva que es completamente que favorece cambios, ¿no? Y velocidad en esos cambios, y también la idea de incorporar esa perspectiva de género, es decir, mirar, ¿no? Desde esta visión de tender hacia la igualdad en todas las políticas y la interseccionalidad de la que vamos a hablar ahora. Como no voy a poder entrar en este tema de las políticas de igualdad, y seguramente quizás algunas estuvisteis en los vídeos que dio María Sierra, la compañera de Macunde, que os habló también de la incorporación de la perspectiva de género en la política pública, o la del año pasado de Sara Ibarrola, también políticas de igualdad y transversalidad de género, pues para quien no la haya visto, me parece que son dos sesiones muy interesantes que os pueden ayudar a profundizar en estas ideas que hoy las vamos a ver bastante rápidamente, ¿no? Porque si vinculamos la economía feminista y la política pública, lo que se pregunta desde la economía feminista es cómo desde la política pública estamos afectando o podemos cambiar las estructuras sociales, ¿no? Podemos hacer unas estructuras sociales más justas, más equitativas, obviamente implicando a todas, ¿no? Las administraciones públicas. Y después, ¿cómo podemos medir, ¿no? El efecto de las políticas públicas para en el avance hacia una sociedad más igualitaria? Y aquí, bueno, ir midiendo el peso de las políticas de igualdad es una vía. Es una vía de ver cómo podemos implicar las políticas de igualdad en todas las políticas públicas, cómo podemos hacer que entre sus objetivos estén, entre sus acciones estén y en su mirada esté que realmente la igualdad es una de las claves o de que puede existir una potencial desigualdad. Pues bueno, esto es lo que se pretende conseguir por medio de esta idea de vincular, ¿no? Las relaciones de género desiguales con la política pública que busca avanzar hacia esa igualdad. Y va a ser sobre todo en la década de los 80 cuando se empieza a hablar de los presupuestos con perspectiva de género. Sobre todo va a ser en Australia, en un cambio de gobierno que va a haber a mediados de los 80, en una época que se considera un poco la década perdida en muchos estados, porque como sabéis, los organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI en esta época estaban hablando de ajustes estructurales, estaban hablando de recortes de las políticas públicas, de recorte del Estado, y ahí se vio que tenía unas consecuencias nefastas para las mujeres, los recortes sociales públicos y también la disminución del peso del Estado y la amplitud, ¿no? Del mercado privado y de las actividades privadas, se vio que esto afectaba de una forma muy grave a las mujeres. Pues en Australia lo que van a hacer unas feministas que van a llegar al gobierno laborista en este cambio de gobierno que va a haber, son las que primeras que van a proponer en un gobierno que las políticas de igualdad y las políticas presupuestarias se unan. Es decir, que se haga el presupuesto mirando a la política de igualdad y mirando cuáles son las desigualdades que existen entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de nuestra vida y, por lo tanto, en los diferentes ámbitos de actuación del gobierno. Hasta ese momento, aunque en Naciones Unidas se estaba hablando de la transversalidad y sobre todo desde los movimientos feministas del sur, todavía no había habido una experiencia práctica que uniera ambas políticas. Es decir, las políticas de igualdad tímidamente iban por un camino,
¿no? Para, sobre todo, con acción positiva o igualdad de oportunidades, y por otro lado iba, ¿no?, la política presupuestaria, que parecía que era más neutra y que parecía que quería afectar a todo el mundo por igual. En cambio, las compañeras australianas eran muy conscientes de que había colectivos de mujeres australianos que habían sido marginadas históricamente de la política pública, y sobre todo las mujeres aborígenes, las mujeres autóctonas, las mujeres más pobres, las mujeres que vivían en el mundo rural, habían vivido con una gran desventaja respecto a las mujeres de la ciudad, a las mujeres blancas, a las mujeres ricas, etcétera. Y entonces es donde van a empezar a decir: tenemos que cambiar nuestras prioridades presupuestarias y tenemos que empezar a ver cómo está afectando el presupuesto a las mujeres y a los hombres y a los diferentes grupos de mujeres y de hombres, porque no son iguales ni todas las mujeres ni todos los hombres. Pero además existen estas discriminaciones sexistas que sí hacen que las mujeres tengamos muchas dificultades en conseguir determinadas cosas, pero entre nosotras también tenemos grandes diferencias. Bueno, Australia va a marcar este pistoletazo de salida, y lo que nos está diciendo a partir de entonces y cómo se ha ido expandiendo a lo largo del mundo es esa idea, ¿no? Los presupuestos con perspectiva de género, sus objetivos principales son estos tres. Primero, ver, ¿no?, y analizar que los gastos y los ingresos públicos, realmente analizar si están beneficiando las condiciones de vida de mujeres y hombres de forma equitativa, y si existen desigualdades en ese área de actuación, si con la política pública y esos recursos estamos disminuyendo las desigualdades o no. Eh, si las políticas públicas queremos que generen transformaciones, ¿hasta qué punto están generando estas transformaciones? Si realmente la política pública está contribuyendo en la transformación social hacia una sociedad más justa, y después realmente que nos sirva, ¿no?, todos estos datos para evaluar la política pública. En el fondo es un mecanismo de evaluación que nos permite evaluar todo el ciclo presupuestario, desde que planificamos realmente con qué mirada lo estamos haciendo, cuando ejecutamos y cuando evaluamos la política. Y además, desde el principio se vio que era un instrumento de transparencia, es decir, de rendición de cuentas, de que los gobiernos puedan decir: estamos utilizando este dinero y estos recursos, y en ellos la igualdad es uno de nuestros ejes y estamos avanzando aquí, aquí y aquí. Es decir, poder rendir cuentas con datos, ¿no? Sobre todo con datos y con acciones, con las acciones que se están implementando y con los resultados de esas acciones. Como vemos, un objetivo bastante amplio y bastante integral respecto a toda la política. Por lo tanto, entre los grandes componentes de esta presupuestación con perspectiva de género tenemos dos grandes elementos. Por una parte, la parte de análisis. Es muy importante conocer la realidad, los diagnósticos de la realidad que nos dan la realidad social, ¿no?, dónde están las mujeres y los hombres y la diversidad dentro de sus diversidades, y la realidad dentro de la propia administración también. Del personal de la administración, que tiene un peso importante y que es muy importante conocer también. Dónde nos situamos, si existen segregaciones horizontales, verticales, etcétera. Sabemos que en estos diagnósticos de la realidad los planes de igualdad nos van a ayudar mucho, porque si tenemos un buen plan de igualdad, tenemos un buen diagnóstico, generalmente, que se ha hecho previamente, ¿no?, y que se hace periódicamente. Por lo tanto, ya tenemos, ¿no?, un componente de esta estrategia que nos la da el propio plan de igualdad. Y también nos la va a dar cuando analicemos las propias actuaciones públicas, ¿no? Cuando hacemos el análisis de las políticas públicas y de las diferentes iniciativas que se llevan, tener un plan de igualdad que vaya área a área diciéndonos lo que se pide también es importante, ¿no?, desde esta visión de la transversalidad y de la interseccionalidad. Entonces, conociendo bien la realidad externa, conociendo la realidad interna y conociendo las políticas que estamos haciendo, a quién estamos llegando, cómo las estamos diseñando, aplicando y cómo evaluamos sus resultados, ¿no?, desde esta visión de desapegar y conocer realmente a quién se está llegando, empezamos a hacer también la segunda parte, que sería la propositiva. Es decir, realmente en ese análisis decir, bueno, ¿no?, si miramos atrás con lo que hemos hecho hasta ahora, qué cosas tenemos por mejorar, ¿no?, qué recomendaciones podemos dar para cambiar, para hacer las cosas mejor. Siempre, generalmente, tenemos un margen para hacerlo mejor, y muchas veces
si contamos además con la voz del movimiento feminista de nuestro pueblo, pues también normalmente nos suele ayudar, ¿no? Desde fuera nos suele ayudar a ver también mejoras que se pueden hacer en el interior. Todo esto dependiendo socialmente de cómo están construidas las relaciones también entre ambos, ¿no? Por lo tanto, aquí llegamos a esta idea de que Australia comienza a mitad de la década de los 80 y hasta la actualidad, ¿no? Que ya estamos en el 2025, que han pasado 40 años, lo que vemos es que más de 130 estados a diferentes niveles administrativos han empezado a realizar estos ejercicios, de analizar su política presupuestaria desde la perspectiva de género, ¿no? Aquí tenemos el informe de las francesas. Hay bastantes administraciones locales francesas que están haciendo estos ejercicios. En la actualidad tenemos muchos. El gobierno vasco fue pionero a nivel del Estado en el cambio de siglo, aunque después el Departamento de Hacienda no lo vio muy claro y se retrasó hasta el 2009, hasta después de aprobar la Ley de Igualdad, etcétera. Hasta la actualidad se sigue. Después Bilbao, a nivel municipal, va a comenzar un proceso en 2005, Guipúzcoa en 2011, la Diputación guipuzcoana, Donosti en 2013-2014 y entre ellas muchas otras, ¿no? Muchas otras administraciones que nos han ido enseñando mucho. Administraciones sobre todo a nivel estatales, pero también en nuestro caso a nivel de diputación y a nivel de municipios, sobre todo las capitales y después algunos municipios también en la medida han empezado en alguna medida a realizarlo, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener actualmente muchas formas y muchas experiencias que nos dan mucha información y que nos permiten ir viendo que hay que adaptarlo en cada territorio y también a su nivel competencial y a sus posibilidades de hacerlo, ¿no? Pero vamos a tener toda una gama de metodologías con muchos puntos comunes, como decía, sobre todo con esos dos grandes bloques, pero que se puede empezar de una forma diferente, porque a veces los procesos han empezado desde dentro de la administración y otras veces han empezado impulsados por el movimiento feminista, sobre todo en el Reino Unido, Escocia, Canadá, etcétera. El movimiento feminista ha estado muy activo en ver que el presupuesto también se analice desde esta mirada, ¿no? Que cada cual vaya viendo realmente si tiene el objetivo de igualdad y las actuaciones están construidas desde esta mirada, si tiene actuaciones específicas, etcétera, ¿no? También algunas se quedan más en el análisis, ¿no? Y en el potencial de cambio y otras ya incorporan, ¿no? La idea de las propuestas de cambio. Y luego el tema de los liderazgos también. El tema de los liderazgos es muy importante que sea igualdad y presupuestos que vayan unidas, ¿no? Ambas áreas deben estar trabajando conjuntamente. Igualdad sola normalmente no puede transformar y Hacienda sola sin contar, ¿no? Con el conocimiento que tiene igualdad tampoco. Lo importante es que ambas estén y que luego cuente con el resto de las áreas municipales también. Por eso se suelen crear estructuras para ello. Y después muchas veces en el principio pues se comienza con ayuda externa, ¿no? Con ayuda externa, con alguna asesoría, alguna consultora feminista, o desde la academia también, etcétera, desde diferentes lugares, bueno, para empezar el camino, ¿no? Lo ideal es que se dé capacitación para que el personal interno de la administración lo pueda hacer, lo pueda interiorizar, pueda aprender y después pueda ser bastante autónomo y creativo en el proceso, porque la creatividad aquí es muy importante. Sabemos que no es una costumbre muy común muchas veces, ¿no? La administración que tiene unos ritmos muy rápidos y que siempre esté con consultoría externa es un riesgo, porque a veces si todo lo hacemos con financiación para esa consultoría, el día que se corta esa financiación, pues se puede acabar el proceso y eso es un gran riesgo. Hay que realmente capacitar al personal. Bueno, yo considero que esa es la vía mejor, que sea puntual, que sea como una ayuda, pero que con la visión a largo plazo de que sea la propia administración la que es capaz de hacer esto, insertarlo y realmente sistematizarlo y trabajarlo como un elemento clave dentro de su propia política.
Si vamos viendo ya los instrumentos fundamentales, decíamos que la creatividad es importante, que es importante hacer diferentes formas de hacer en función de cada territorio, pero bueno, las principales metodologías han irradiado y han sido básicas también en cómo se ha ido desarrollando en la mayor parte del mundo. Entonces, Australia, como decíamos, Australia había sido el origen y ahí lo que se hicieron inicialmente fue clasificar el gasto, ¿no? Y el tema de la clasificación va a ser una constante en casi todas las experiencias. Vamos a clasificar. Ellas empezaron con la clasificación del gasto que estaba centrado en acción positiva. ¿Cuánta acción positiva realiza el gobierno australiano? ¿Qué políticas tiene dirigidas específicamente para revertir discriminaciones, ¿no? Que estén en acción? Y ahí vieron que el porcentaje era muy pequeñito, que era muy poco el dinero que se dedicaba a acción positiva. Pero bueno, también vieron que dentro del sector público se estaba dando mucha formación, se estaba dando posibilidades para que se dieran igualdad de oportunidades y promocionar a las mujeres en diferentes ámbitos donde estaban infrarrepresentadas y entonces también contabilizaban el coste, ¿no? O la inversión que se hacía en esa formación y todos esos planes que había para que la igualdad de oportunidades se fuera ampliando en la administración. También vieron que ese era muy poquito dinero. Entonces lo que vieron es que la mayor parte de los recursos se gastaba en el resto de las políticas. Algo no fue mucha sorpresa, ¿no? Y en el resto de las políticas van a utilizar una metodología que se ha conocido generalmente como la metodología más sudafricana, porque de Australia va a tener mucha influencia en el caso de Sudáfrica. Sudáfrica, cuando acabe el apartheid, va a empezar a hacer estos procesos y va a sistematizar mucho cómo se tiene que analizar el gasto, ¿no? En una situación en la que no había acción positiva ni había prácticamente ninguna igualdad de oportunidades en el sector público, partían casi de cero. Por lo tanto, en Sudáfrica van a hacer 5 pasos, van a hacer una estrategia de 5 pasos que va a ser interesante porque no van a empezar a mirar solo el presupuesto, sino que van a empezar a mirar la realidad, lo que decíamos antes de ese diagnóstico de la realidad. Van a empezar a hacer un diagnóstico de cuáles son las condiciones de vida y la situación de mujeres, hombres y la infancia en los diferentes contextos sudafricanos, en el mundo rural, en el mundo urbano, entre las diferentes clases sociales, es decir, un diagnóstico bastante rico de la diversidad en la que viven y las posibilidades, las diversas posibilidades que tienen los diferentes colectivos de mujeres y hombres. Y eso lo van a cruzar con la sensibilidad de género de las políticas. Es decir, en el gobierno, en los nuevos gobiernos post-apartheid ya se va a empezar a ver y a poner en escrito, ¿no? Algunas políticas públicas que ya empiezan a tener como objetivo también avanzar en la igualdad de género, ¿no? Que la igualdad entre los sexos se materialice y por lo tanto ellas lo que van a hacer cuando lo analizan es mirar todas las políticas y también estas políticas hasta qué punto son sensibles o no, tanto en el discurso como en las actividades que programan. Y después lo que van a hacer es analizar, ¿no? La asignación de recursos, de los gastos, a quién están llegando los gastos, qué está llegando a las mujeres, qué está llegando a los hombres y a qué tipo de mujeres y de hombres está llegando el gasto público. Y después la valoración de los servicios. Es decir, van a hacer un listado, van a clasificar esos gastos, van a ver aquellos gastos más sensibles, donde existen más desigualdades, qué se está haciendo y van a valorar también cuál es la eficiencia de esos recursos o van a intentar por lo menos ver tanto la valoración que hacen las personas usuarias de estos servicios como lo que hace la administración. Como es una tarea muy grande, cogiendo todo el presupuesto, se va a ir haciendo por fases, ¿no? En 3 años, diferentes políticas, diferentes actividades y se van a ir mirando y revisando y analizando para después ir evaluando los resultados y introducir cambios. Al final, esto va a ser una idea crucial. Vamos a clasificar el gasto, vamos a ver aquel específico y después vamos a ver del transversal por dónde empezamos, qué políticas analizamos y cómo vamos a ir ampliando año tras año las políticas y las actividades que vamos a analizar desde esta mirada y desde esta perspectiva. Y en este proceso, un proceso a medio y largo plazo, es el que nos permite ir teniendo cada vez una foto más dinámica de la situación de partida, de los cambios y después ir analizando los resultados, ¿no? Desde una manera dinámica, porque es algo muy dinámico. Mientras se están realizando
estos instrumentos desde Gran Bretaña, que sabemos que bueno, fue sobre todo el movimiento asociativo el que va a impulsar que se hagan estos análisis del presupuesto, y entre ellas Diane Nelson va a ser una de las teóricas prácticas economistas feministas que va a impulsar mucho este proyecto. Lo que van a analizar es que normalmente cuando bajamos mucho a las actuaciones nos quedamos mucho en lo micro. Y entonces ellas consideran, esto está es más aplicable a los gobiernos, que también se tiene que analizar la estrategia macroeconómica agregada desde la perspectiva de género. Esto, por ejemplo, actualmente se está haciendo en la Unión Europea por la parte del lobby feminista de la Unión Europea. Es decir, ahora que tenemos, ¿no?, como gasto estrella todo el gasto, por ejemplo, en defensa, que se quiere ampliar tantísimo el gasto en defensa en los Estados miembros, pues este escenario y esta estrategia macroeconómica, ¿no?, de llevar el gasto y sobre todo de ver las variables económicas de crecimiento y vincularlo todo con los gastos de defensa, ese 5% del PIB, etcétera, pues ¿por qué no agregamos también en esa estrategia, ¿no?, la igualdad y qué peso debería tener a nivel macroeconómico, ¿no? O ver en esa estrategia macroeconómica que diseñan los estados qué peso tiene la igualdad, ¿no? Y cómo lo estamos también manifestando en las grandes estrategias. Por lo tanto, ya quería empezar, y ellas, ¿no?, empiezan mucho desde lo macro para después ir a los gastos y a los ingresos y analizar realmente si los servicios que se prestan a favor de la igualdad tienen eficacia y son eficaces en el cambio, ¿no?, y son realmente transformadores. A nivel pequeño también, el gobierno vasco, cuando empezó a hacer su análisis, cogió la estrategia de los inputs, de cuánto dinero se asignaba a las políticas, qué resultados daban, e intentar ver ese ciclo. Lo que pasa es que, como decíamos, bueno, se quedó un poco paralizada inicialmente, aunque después se va a retomar a finales de la primera década del 21. Y por fin tenemos uno de los instrumentos que también se ha utilizado mucho y que se utiliza mucho en muchas administraciones públicas, y es el de los 3 Rs, ¿no? Las 3 R a nivel del Estado lo utilizó la Junta de Andalucía inicialmente, que ha sido también una administración pionera, después lo ha utilizado el Gobierno del Estado, la Administración Pública Central, y después lo utilizan muchas administraciones públicas. Este es un instrumento que lo va a desarrollar el Gobierno sueco para sus municipios. Es un instrumento inicialmente municipal que se basa, y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, porque como veréis estamos hablando siempre prácticamente de lo mismo. Es decir, analizar la realidad, ¿no? Esa primera R era la realidad, analizar la realidad, las desigualdades existentes, pero las suecas nos proponían también la cultura patriarcal que está detrás de esa realidad, ¿no?, de esa organización social, ¿no?, que la consideramos bastante normal, y cuáles son, ¿no?, las pautas de comportamiento aprendidas que tenemos también que generan desigualdades. Es decir, nos proponían un análisis de la realidad bastante profundo, más de la que nos suelen dar los datos inicialmente, para conocer más dónde están las resistencias al cambio. Después nos hablaban mucho de la representación, ¿no? ¿Quiénes son los representantes? Las personas representantes tanto dentro del municipio como estas personas, estas autoridades municipales, con quién se relacionan más, ¿no? En el tema de la representación, ellas no solamente analizaban al personal de la administración y dónde estaban situados y todo el tema de las segregaciones, sino que analizaban también mucho con quién se relacionan esas autoridades municipales, quiénes son las portavocías, quiénes son las asociaciones con las que tienen más relaciones. Son con las asociaciones de comerciantes, con las asociaciones mercantiles, con las asociaciones empresariales muchas veces, o son con las asociaciones vecinales, con el movimiento más asociativo, ¿no?, altruista, porque les parecía que eso era muy importante. Esa representación y esas relaciones y cómo se constituían eran muy importantes a la hora de analizar cómo se repartían los recursos, ¿no?, que los recursos sería la tercera R. Porque estos recursos después, por medio de transferencias, por medio de subvenciones, que sabemos tanto de ello, ¿no?, al final va a hacer que el dinero público muchas veces pase a manos privadas que van a hacer contratos públicos, pero que es muy importante saber con quién y cómo se está llevando a cabo toda esta asignación de los recursos públicos. Por lo tanto, realidad, representación, recursos van a ser 3 Rs que permiten de una forma bastante ordenada
analizar las políticas públicas desde esta visión amplia, ¿no? Y luego le añadieron la cuarta R, que eran los resultados, ¿no? Es decir, ya sabemos cada política pública qué recursos utiliza, para qué los utilizamos, qué tiene que ver esto con la igualdad, ¿no? Cómo se cruza con las políticas de igualdad y después qué resultados estamos consiguiendo. Esto va a ser una de las grandes claves y uno de los grandes ejercicios. Simplemente son las... Bueno, voy a ir cerrando, ¿no? Para el cuarto, a ver si en 7 minutitos acabo y así os doy pie a que podamos hablar. Simplemente un ejemplo del caso italiano. En Italia, bueno, van a empezar bastante en la Emilia-Romagna y algunas de las regiones italianas hace un par de décadas, como veis aquí, este es del 2003, en la que también en esa clasificación inicial del gasto van a empezar a ver cuáles son los programas que están destinados a las mujeres, ¿no? Para revertir discriminaciones. Y se dieron cuenta que era el 0,80%, ¿no? Lo que ahora llamaríamos acción directa, ¿no? O lo que muchas veces hablamos que son las políticas de igualdad, ¿no? En estricto senso, o las partidas moradas que va a llamarse en algunos sitios, ¿no? Como en Donosti y así. No llegaba ni al 1%, ¿no? Cuando oímos tantos discursos, ¿no? Contra. Y después teníamos 2/3 del presupuesto, y esto es muy asimilable en otras administraciones, que va a ir a una serie de políticas que van a estar muy vinculadas o que van a tener un vínculo muy importante con la igualdad o con la desigualdad, ¿no? Todo el tema de la salud, ¿no? De la integridad corporal, que eso está muy relacionado también, ¿no? Con el tema de la violencia, las políticas contra la violencia machista, todo el tema de la movilidad territorial, ¿no? Los medios del transporte público, donde se mueven las mujeres, el control del uso del tiempo, que las mujeres lo gestionamos de una manera normalmente bastante diferente por esa división sexual de los trabajos, el tema del conocimiento y la cultura, de dónde nos especializamos, cómo se valora, ¿no? De este tema de los recursos, el tema del empleo, y la participación política. Es decir, a partir de este análisis van a ir clasificando el gasto y después van a ir incorporando, ¿no? En ese impacto de género en todas estas políticas, cómo que se está incorporando desde la perspectiva de la igualdad. Bueno, en Bolivia también van a hacer una clasificación muy interesante del gasto transformador, que os lo dejo para que lo veáis, porque ellas en ese gasto de partidas más moradas que diríamos van a meter no solo la inversión de mujeres, sino también la de la corresponsabilidad social, la de la cultura de la igualdad y una cultura despatriarcalizadora, ¿no? Van a intentar llegar al gasto directo de igualdad, este gasto inicial que ya lo veían las australianas y que hoy también lo queremos cuantificar aquí, de una manera muy interesante, ¿no? Y todo esto va a partir también de sus propuestas de presupuestos con perspectiva de género, ¿no? De ver, bueno, cómo focalizamos y cómo contabilizamos el gasto directo que va a igualdad. Y ellas lo van a hacer con esta clasificación incorporando todas estas partidas. En suma, lo que queremos ver por medio de la incorporación de la perspectiva de género en la política pública y también en el presupuesto, ¿no? El presupuesto como ese gran instrumento técnico-político que refleja las prioridades municipales, en este caso, es intentar mirarla de una manera más abierta, una manera en que identifiquemos a los diferentes colectivos de hombres y mujeres, en que seamos conscientes de que incorporar esta perspectiva es una responsabilidad, ¿no? De todo el ayuntamiento, en este caso de toda la administración, y por lo tanto que es muy importante coordinar, por eso las estructuras de coordinación son claves, es decir, no es algo solo del área de igualdad, no es algo solo que tiene que llevar, en este caso, presupuestos e igualdad, el resto también tenemos una asignación presupuestaria, tenemos algo que hacer y tenemos algo importante que hacer y seguramente habrá cosas que estemos haciendo y que no las hemos contabilizado. Y estos ejercicios sirven mucho para eso también, para visualizar lo que estamos haciendo, para ver, para poner en común y para poner a las personas del municipio en el centro y poder vincular incluso las diferentes políticas que van a los mismos colectivos y cómo estamos intentando incidir en que se disminuyan esas desigualdades. Por lo tanto, el tema no es los presupuestos con perspectiva de género no nos dicen dar el 50 y el 50, ¿no? Que hay lo que en algunos casos intuitivamente se piensa, sino que es intentar dar
¿no? Es revertir desigualdades, intentar que cada cual se le dé aquello, ¿no?, que necesita para que la realidad sea mucho más equitativa y más justa. Y ese es el objetivo inicial de la acción positiva, ese es el objetivo del empoderamiento, de las actividades de empoderamiento y de una igualdad de oportunidades que nos lleve a una igualdad de resultados. Por lo tanto, es muy importante a nivel de discurso, sobre todo, ser conscientes de que las políticas públicas no son neutras, de que el presupuesto público no es neutro y que los indicadores tampoco son neutros. Construimos indicadores y en esa construcción de los indicadores también estamos diseñando cómo se ve la realidad. Por lo tanto, es muy importante visibilizar a las mujeres y dónde están y hacer indicadores de género que nos permitan también hacer el seguimiento de las cuentas. También es muy importante esa idea que comentaba de la interseccionalidad, ver que hay colectivos que sufren discriminaciones múltiples y que no todas las mujeres estamos en la misma situación, que todos los hombres tampoco están en la misma situación, que por su origen, por su situación administrativa, por su capacidad, diversidad funcional, vamos a tener a mujeres y a hombres que van a estar en diferentes lugares y por lo tanto es importante que ese concepto de interseccionalidad que desarrolló, ¿no?, la abogada estadounidense Kimberly Crenshaw y que es tan importante y que a veces nos cuesta incorporar en los indicadores y nos cuesta incorporar también en los análisis, ¿no?, ver esa realidad tan diversa dentro de mujeres y hombres. Y que tiene este vídeo que es tan interesante, ¿no?, muy aplicado a Estados Unidos, pero que nos abre mucho, ¿no?, la mirada respecto a que tenemos que ver que la situación social es diversa, es compleja y que tenemos que intentar hacerle frente también y que este es otro instrumento que nos puede permitir, ¿no? Por lo tanto, una de las ideas claves es cuando ponemos en práctica estas metodologías y cuando intentamos analizar y proponer realmente que la política de igualdad esté en el centro y estamos intentando cuantificar, que intentemos hacerlo de una forma no mecánica. Es decir, que no cojamos simplemente un formulario o una ficha como se suele hacer y la rellenemos de forma mecánica y queramos solamente sacar el número, un número, ¿no?, sino que realmente nos sirva para la reflexión. Sé que esto es un reto muy fuerte porque normalmente andamos de tiempo siempre, o sea, con mucha escasez de tiempo, ¿no? Nos falta siempre tiempo para casi todo. ¿Y qué os voy a decir a vosotras? Que cuando se hace una actuación y se participa en la política de una manera directa, bueno, el tiempo vuela todo el rato y siempre hay muchísimas urgencias a las que hay que atender. Pero esta estrategia y estos instrumentos lo que nos obligan es a pararnos a veces, ¿no?, y hacer análisis y reflexionar conjuntamente. Y si además creamos una estructura que nos permita reflexionar a todo el equipo municipal, pues estamos avanzando, no tanto al equipo político como al equipo técnico y a veces conjuntamente, ¿no? Como nos dicen dos grandes impulsoras de estas dinámicas, lo importante y lo más importante es el propio análisis, ¿no?, que nos va abriendo la mirada, nos va abriendo las posibilidades de hacer y nos empieza a ver y a crear nuevas posibilidades, ¿no?, en este cambio. Por lo tanto, esta es una idea crucial, ¿no?, en este sentir que tenemos pasos que dar. Bueno, aquí tenemos algunos pasos fundamentales que se dan en muchas experiencias, formar ese grupo motor inicialmente, intentar establecer unos criterios para ver, ¿no?, el grado de conveniencia y la importancia de los programas, hacer un cronograma para a lo largo del tiempo, incluso a veces hacer un instrumento informático o establecer una metodología, hacer unas fichas, unos indicadores, ir analizándolos, hacer un informe de impacto. Es decir, vamos a tener toda una serie de pasos que se han institucionalizado mucho y que nos han facilitado mucho y tenemos experiencias de otros lugares que nos facilitan mucho la posibilidad de hacerlo, pero realmente lo importante es también adaptarlo a nuestra situación, adaptarlo a nuestro municipio y poder
realmente responder a las necesidades cruciales, porque hoy en día no solamente tenemos el instrumento del presupuesto, ¿no? Tenemos en los planes de igualdad, tenemos nuestras guías de uso no sexista del lenguaje, tenemos nuestras prácticas de formación, incluso igual nuestras escuelas de empoderamiento, tenemos todo ese marco normativo sobre las subvenciones públicas con perspectiva de género, las cláusulas de igualdad en la contratación pública, todo lo referente a las estadísticas desagregadas, a los indicadores de género. No, tenemos muchas normativas, ¿no? También respecto al informe previo y todo ello nos sirve, todo ello nos sirve para hacer ese análisis del presupuesto. Es decir, tenemos muchos insumos, tenemos muchos materiales, lo que tenemos que hacer es que sean más coherentes, cohesionarlos y ver que unos nos sirven para alimentar a los otros, que no son instrumentos aislados, sino que están todos muy vinculados entre sí, ¿no? Y para terminar, quería comentar, ¿no?, esta disposición de la Ley de Igualdad del Gobierno vasco, ¿no?, ese decreto del 23 que va a refundir la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y que le va a incorporar, ¿no?, toda la normativa respecto a las vidas libres de violencia machista contra las mujeres, en el que hay un momento en el que se habla del presupuesto, en el artículo 15, pero además de hablar del presupuesto y de que todos los presupuestos tienen que incorporar esta perspectiva de género, se va a hablar de un porcentaje, ¿no? Se habla de que la comunidad autónoma debería tener el 1,5% del gasto presupuestario, en este caso de la Administración Central, o sea, de la Administración del Gobierno vasco, de los presupuestos generales, que lleguen en 2030 al 1,5% del gasto, los gastos en igualdad, de políticas de igualdad. Vemos que en la estrategia, ¿no?, para la igualdad de mujeres y hombres, la estrategia 2030, también ya recoge, ¿no?, ese porcentaje del presupuesto global del Gobierno destinado al impulso de políticas de igualdad que hagan frente a la brecha salarial, acción positiva, violencia machista y otras actuaciones, que tiene que ser el 1,5%. En el caso de las diputaciones, también, ¿no?, la Diputación de Vizcaya también ha establecido en su propia estrategia el 1,5%. Y ahí normalmente estamos hablando de las partidas moradas, de este gasto directo hacia la igualdad. Y esto es muy importante, y es muy importante cuantificarlo, pero no nos tiene que hacer olvidar que es importante cuantificar este 1,5, pero que es importante también la idea de la transversalidad, ¿no? Ver cuál es el gasto que también es susceptible y es sensible y que nos está ayudando a avanzar en la igualdad, aunque no sea un gasto directo exclusivamente. Y por eso quería acabar con el ejemplo del Ayuntamiento de Donosti. Sé que hay más ayuntamientos que lo pueden estar haciendo bien, pero me gusta mucho la experiencia del Ayuntamiento de Donosti porque Donosti empezó en el 2013 y lo primero que hizo en su experiencia fue hacer un documento, un informe con recomendaciones para cómo podría incorporar la perspectiva de género en su presupuesto. ¿Qué suponía esto? Y esto lo va a ir incorporando también en sus planes de igualdad y va a ir aprendiendo en el camino, va a ir haciendo esa foto de sus presupuestos anuales y también va a incluir en todos los programas que analiza las recomendaciones para su mejora. Por lo tanto, la parte analítica, de análisis, la parte propositiva de mejoras, ¿no?, de recomendaciones. Y aquí vamos a tener que van a hacer ese grupo motor, va a tener bastante importancia el área de igualdad, el área de recursos, el interventor, la interventoría, ¿no?, la parte más presupuestaria y después con ayuda técnica inicialmente y cada vez más con el resto de las áreas. Y lo que van a intentar es identificar las partidas moradas, ¿no?, ese gasto directo, ese gasto que luego será el que llegue a ese 1,5% por ciento del presupuesto. Y después siempre esa idea de mejorar, de cambiar, ¿no?, de cada año revisar un poco tanto la metodología como los gastos que incorporamos, ¿no?, en esas partidas moradas que ellas le dan mucha importancia y que actualmente están en el 0,99% del presupuesto, ¿no?, pero que están de camino al 1%. Y luego intentar identificar todas aquellas partidas que son sensibles respecto al género, que su objetivo principal no es la igualdad, pero que la igualdad está en ellas y que por lo tanto hay algunas actividades directamente vinculadas incluso, o por lo menos que hay algunas acciones que tienen ese mismo objetivo, ¿no?, y que se espera que también irradien al resto. Por lo tanto,
me parece que es un ejemplo interesante que nos puede ayudar. Hay más, obviamente, pero ellas también reconocen, ¿no?, en las fortalezas del proceso que les está ayudando a conocer mejor, a perder miedos, a las de igualdad, a hablar del presupuesto y a las del presupuesto hablar de igualdad, que también les está ayudando a empoderarse, a conocer mejor, a reflexionar sobre las mejoras, las que están en el plan y las que surgen a medida que se va haciendo, y a ir viendo que cada vez tienen que ir analizando más parte del presupuesto, de una manera gradual, ¿no? En el 24, por ejemplo, estaban en el 65%, dos tercios del presupuesto, y cómo iban viendo que tenían que ir haciendo más, ¿no? Más análisis. Pero bueno, creo que esa es la clave, que van por un camino que les ha llevado una década, porque sabemos que estos son procesos que requieren tiempo, que son de medio y largo plazo, pero ya empezar y ir mejorando año a año, de ir incorporando, es lo más importante, ¿no? Es que tiene que ser un proceso vivo, ¿no? Y bueno, aquí al final, bueno, hemos hecho una guía con algunas claves, ¿no?, que pronto se difundirá y bueno, que os podemos pasar si os interesa, y también acabar diciendo, bueno, que tenemos un foro, hicimos un foro de presupuestos de género en el que queríamos recoger todas las experiencias de presupuestos que se estaban desarrollando en el Estado español y, bueno, que esta es la dirección. Ya la Cátedra de Economía Feminista de la Universidad de Valencia desapareció con el gobierno valenciano y actual de la Generalitat, y dejó de financiarla. Ahí nos damos cuenta de la importancia que tienen los recursos públicos, que se pueden hacer cosas muy importantes, interesantes, y otras que cuando no interesa la igualdad, pues también se pueden dejar de invertir en ellas de forma muy rápida. Pero es muy importante tener también esa base de datos para poder tener todas las experiencias, poder aprender de ellas en los diferentes niveles administrativos y ahora también a nivel de universidades, ¿no? En la ley, la LOSU, la Ley Orgánica del Sistema Universitario del 2023, ha incorporado también la necesidad de que las universidades públicas incorporen a la hora de hacer sus presupuestos un informe de impacto de género del presupuesto, y esto, bueno, pues también permite ir conociendo qué se está haciendo a nivel universitario, que debería ser, ¿no?, algo muy incorporado ya, pero que vemos que todavía hay mucho camino por hacer. Es decir, a todos los niveles del sector público hay muchos pasos que dar, pero se están dando, estamos aprendiendo conjuntamente y cada vez creo que es más fácil y que hay menos miedo, ¿no? Porque existen otros ejemplos. Cuando, por ejemplo, el gobierno vasco empezó, uno de los grandes retos era no hay ninguna iniciativa alrededor, ¿no? En el Estado, ¿de dónde vamos a aprender? ¿No? Vamos a tener que irnos a Australia o vamos a tener que irnos a Gran Bretaña. Y bueno, sí, trajeron, ¿no? Emakunde trajo además a la principal partícipe australiana para que les enseñara, ¿no?, y a la británica, pero hoy en día tenemos muchas experiencias cercanas y creo que la experiencia vivida hace que se quiten muchos miedos y que se vea mucho la necesidad y lo que puede aportar, ¿no? Esta experiencia que a veces aporta granito a granito. O sea, no es de un día para otro, sabemos que no vamos a conseguir una sociedad feminista, pero creo que el sector público tiene mucho por hacer y que está haciendo, y que estas experiencias lo que hace es visibilizar también las buenas prácticas, lo que se hace y cómo se está insertando esta mirada, ¿no?, en las políticas públicas y sobre todo en seguirle la pista al dinero, que sería una de las grandes claves, ¿no? El dinero público